Hermanos y hermanas, le damos gracias a Dios nuestro Padre Omnipotente, a nuestro Señor Jesucristo, el que nos guía cada día, nos ilumina, nos acompaña, nos da la gracia de poder transmitir su mensaje porque Él nos ha enviado. Y este Espíritu Santo que nos asiste en todas nuestras tareas. Por eso alabamos a Dios Padre y Espíritu Santo por esta oportunidad de dirigirnos a ustedes y compartir este programa, Momentos de Paz con la Divina Misericordia. Gracias a ustedes también por estar pendientes, por estar en nuestra sintonía y por compartir desde su hogar estos mensajes, siendo buenos televidentes, buenos escuchadores de este mensaje y seguro transmisores ahí a su familia y a tantas otras personas. Son muchos los hermanos y hermanas que siempre nos dicen que nos ven en todas partes de Honduras y fuera de Honduras a través de las ventajas que tenemos con las redes sociales. Y pues bendecimos a Dios y le damos gracias por su vida y por este programa que nos permite interactuar de una manera espiritual y también poniendo el oído y el corazón en este mensaje que queremos compartirle. Nos acompañan los hermanos del apostolado de la Divina Misericordia de nuestra parroquia San Martín de Porres. Bienvenida, Martita. Gracias, Padre. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, hermanos, compartiendo este mensaje de paz y misericordia. Damos gracias a Dios pues por Mana Marta que nos acompaña. Telmita, bienvenida. Bendito sea el Señor, agradecido totalmente sobre todo con Dios, pero sobre todo también con ustedes, hermanos, que se pasan en esta sintonía y sobre todo yo sé que muchos devotos están recibiendo grandes gracias y grandes bendiciones a través de este programa. Bienvenida, Jorgito, bienvenido, un gusto compartir este set de los Momentos de Paz con la Divina Misericordia. Bienvenido. Bienvenidos, hermanos, igual, gracias, Padre, y hermanos, solo tener el corazón abierto, la mente abierta y pedir al Espíritu Santo tanto para nosotros, para poderles explicar, y a ustedes para poder entender. Bien, queridos hermanos, hoy queremos compartir un tema muy importante. Hay que ver más allá de nuestros ojos humanos, hay que ver más allá de nuestros límites y de nuestras cosas. El Señor nos ha enseñado a ver la vida, los acontecimientos con ojos de fe. Y este tema es importante, ver con ojos de fe, y no hay duda que también vamos a actuar impulsados por esta fe y esta palabra. ¿Qué nos dice el Evangelio en torno a la vida de fe que debemos vivir y nuestra mirada que se debe alzar al cielo y hacia la realidad con ojos de fe y de discípulos del Señor? Del Evangelio según San Marcos. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera, que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello el Evangelio, qué mensaje extraordinario. No dudar en el corazón, no dar ni un instante de los acontecimientos de la vida, ¿verdad?, en la que Dios irrumpe y actúa. No dudar en nuestro corazón del amor de Dios, no dudar del actuar de Dios en nuestra vida, en nuestro entorno. Creo que es un elemento fundamental. Dice un pensamiento muy famoso: si perdiste la fe, lo perdiste todo. La fe, ¿verdad?, no se pierde, porque la fe es la que nos lleva a alcanzar lo que esperamos alcanzar, de Dios y de la gracia de Dios. Y también en la vida misma se necesita fe y confianza. Si ya perdiste la fe, lo perdiste todo, porque la fe nos impulsa. Entonces aquí el Evangelio nos dice: les aseguro, el que diga a ese cerro, levántate ahí y arrójate al mar,
Si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Sí, Jesús nos pone un ejemplo así como bastante extraordinario, ¿verdad? Decirle a un árbol, plántate, arráncate de aquí, plántate en el mar. Ya sabemos que en el mar no se puede plantar nada de esto, pero el Señor pone a prueba nuestra fe y nos dice, hasta lo imposible es posible con la fe. Mira, hasta lo imposible es posible. Porque dice el Evangelio, para Dios nada es imposible. Entonces la fe hace posible lo imposible. Dios es el Dios de los imposibles, ¿verdad? Para Él todo es posible, pero va a ser posible en la medida, ¿verdad?, de que nosotros no dudemos, de que creamos. Incluso a veces la poquita fe, aunque sea menos de un granito de mostaza, diría, ¿verdad? Porque si fuera como un granito de mostaza, dice que ya haríamos cosas extraordinarias, pero aún en esa limitada fe, Dios actúa. Y eso es muy importante. Así es. ¿Qué nos dice el Papa Francisco en torno a este mensaje? En este pasaje del Evangelio, Cristo muestra su amor al Padre, busca darle siempre el primer lugar en su vida. Para estar con Dios es necesario darle el lugar que le corresponde, pues si no fuera por Él, no sería posible nada de lo que ahora vemos y sentimos. Cristo nos muestra la importancia de poner a Dios en el centro, de estar unidos a Él. Y la forma de estar unidos es vivir con fe en cada momento de nuestra vida. Cuando vivimos cada día así, dejamos entrar a Dios en nuestra burbuja para transformarnos en sus hijos muy amados. Qué linda esa reflexión, ¿verdad? Que el Señor Jesús dice que dejemos entrar lo dejemos entrar en nuestra burbuja para que todos seamos transformados en sus hijos muy amados, ¿verdad? Él quiere que seamos muy apegados a Él, que seamos uno con Él, así como Él y nuestro Padre son uno. Darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Jesús nos lo enseña y el Papa lo dice. Esto de la oración es un acto de fe también, porque si yo voy a orar sin fe, entonces ¿para qué orar? Jesús confiaba en que la oración que Él hacía y dirigía al Padre era escuchada. A veces nosotros tenemos algunas ideas muy equivocadas, o tal vez se nos han infundido, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué orarle a Dios si yo no lo veo? Hay que ver con ojos de fe, porque nosotros queremos ver con ojos humanos, y Dios trasciende nuestra mirada humana, ¿verdad? Nuestro pensamiento está más allá de, pero Dios también actúa en nuestra historia, actúa en nuestra vida. Por eso lo que dice, ¿verdad? Importante, Cristo nos muestra la importancia de poner a Dios en el centro, de estar unidos a Él, y la forma de estar unidos es vivir con fe en cada momento de nuestra vida. Es estar unidos, la fe es una adhesión a Dios, porque no es una idea ahí, ¿verdad? Vaga. A ver qué me sale, ¿verdad? Como cuando se compra la lotería, ¿verdad? A ver si le pego. No, la fe nos lleva a una relación íntima, profunda con el Señor, y nos lleva a ver más allá de nuestros límites, de nuestra pobreza, ¿verdad? De nuestras cosas muy humanas y materiales, nos lleva más allá. Por eso la invitación es a vivir nuestra vida, ¿verdad?, con esa fe. Y recuerde que la fe es un don, pero también es un don que se recibe, pero que también se cultiva con nuestra disponibilidad, con nuestra apertura, poniendo a Dios como centro de nuestra vida. La fe es poner a Dios como centro. Cuando vivimos cada día así, dejamos entrar a Dios en nuestra burbuja de la vida, ¿verdad?, para transformarnos en sus hijos muy amados. Sí, Dios nos ama, y eso la fe nos da la convicción: yo soy hijo amado de Dios, ¿verdad? No al contrario, porque también el enemigo quiere sembrar cizaña y que pongamos duda, que haya duda en el amor, en la misericordia, y no. La fe nos da la convicción, dice: Dios me ama, y así es. Y Dios me ama tanto que dio su vida, que envió a su Hijo para que diera la vida por mí. Así lo dice Juan 3:16: y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Si no creemos en su palabra, entonces ¿en quién vamos a creer? En la palabra nuestra.
pues la palabra nuestra a veces no siempre va consecuente y coherente. La palabra de Dios sí es consecuente, es autoridad, es realización. Es una palabra que se cumple, y desde ahí pues debemos creer lo que dice el Señor. Si no dudamos en nuestro corazón, lo que pedimos en la oración, Dios nos conceda. Lo que pasa también es ahí que pedimos cosas que no vienen de Dios. Entonces, lo que no viene de Dios nos lo va a dar, porque no es de Dios, no viene de Él. Hermanos, qué muy importante es nuestra vida de fe. Mirar y contemplar a Dios con ojos de fe. Mirar la vida también desde esta experiencia de fe, no de la monotonía en que la vemos, de la rutina de nosotros, ¿verdad? Porque nuestro círculo es muy reducido, y es lo que dice aquí, una burbuja. A veces creamos una burbuja en nuestra vida y bueno, ahí quedamos. Pero el Señor, la fe nos lleva a salir más allá. Por la fe Abraham salió de su patria, de su tierra, dejó todo y se fue tras la palabra de Dios, que le dijo: vete a la tierra que yo te voy a dar. Entonces, ahí estamos claritos. Y así todos los profetas, ¿verdad?, fueron hombres de fe. Si no, nos hubieran atrevido a decir tantas cosas y a revelar tantas cosas al pueblo en nombre de Dios. Entonces, María acoge la palabra porque tiene fe y confía en que el mensaje que está recibiendo es de Dios y que el plan de Dios es el perfecto. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bien, hermanos y hermanas, también, aparte de la palabra de Dios, lo que nos dice el Papa en su magisterio, en su ministerio petrino, su mensaje, también el catecismo. Es muy importante acudir al catecismo, ¿verdad?, porque hay mucha gente que duda, hay mucha gente que desconoce muchas cosas porque no lee el catecismo. El catecismo es bien claro, ¿verdad? Y claro, y si no lo entendemos, pues hay que pedir ayuda a través de los que hemos estudiado más, ¿verdad?, para enseñar y compartir. ¿Qué nos dice el catecismo en esta realidad de mirar con ojos de fe? Cuando miro con ojos de fe, me lleno de gracia. En el numeral 143 nos dice: por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentamiento a Dios, que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios, que revela. Yo creo que aquí es muchas veces cuando tenemos muchos conocimientos, cuando vamos estudiando y de repente decimos: no creo mucho. Y ahí es cuando creo que entra la fe. Muchas veces, qué sé yo, nosotros que hemos estudiado, nos han dado la oportunidad, caemos en esa debilidad. Y siento que en esos momentos sentimos hay un ser superior. Y en esas noches oscuras, ahí está, y uno cree fielmente que ahí está y le da la paz, aunque uno no mire a un Dios, pero dice: aquí está, aquí me está dando paz. Pero eso sí, separar entre eso de la inteligencia, ¿verdad? Pero viene también la otra consecuencia, la obediencia. Y yo creo que es la campeona en esto, es María. Fe total, que diciendo: ok, voy a las que seas contigo, Dios. Someter la inteligencia, la voluntad, ¿verdad? Y todo. Eso no es creer a ciegas, ¿verdad? Sí. Pero recuerde que la fe no va en contra de la razón. Se complementan, ¿verdad? Y se fortalece. Porque hay cosas que nos parece ilógico, ¿verdad? Pero la fe nos dice si es lógico. Sí. ¿Verdad? Sí, es racional lo que estás pidiendo, lo que estás viviendo. Entonces, y la voluntad para actuar. Por eso la obediencia y la fe. Y ahí está Abraham, ahí está Moisés, ahí están los profetas, está María, está José. José, que a veces hablamos poco, pero en la situación de San José, ¿verdad?, él tuvo que tener fe muchísima para entender y asumir el plan de Dios, que era contrario al plan que ellos tenían como matrimonio. Y desde la fe José también acepta, porque otro había dicho: no, mejor cumplo el plan que tenía, irme, y hay que se quede María sola y se la arregle como pueda. Pero no dudó en que esa revelación, ese sueño revelador estaba expresando la voluntad de Dios.
Ya vemos también que en el 144 del mismo catecismo nos dice que en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma de esta obediencia. Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Qué mujer más grande, María y el Padre San José. Una pareja en matrimonio totalmente llenos de fe, tomando conciencia de que están criando al Hijo de Dios, que yo no sé cómo se puede hacer eso, pero definitivamente son los ejemplos a vivir dentro del matrimonio y dentro del seguimiento de una fe en completa obediencia. Sí, tenemos una tendencia en el mundo de hoy, ver ahí como que el mundo, y digo todo lo que está a nuestro alrededor también, influye mucho para que seamos hombres incrédulos. O sea, el mundo le está apostando a que no creamos en Dios, que no creamos en nosotros mismos, que no creamos, pero sí creamos en lo que nos dice la televisión, en que nos dice las redes sociales, y toda esa contaminación de nuestra fe, a veces que es tan pobre, tan pequeña, y nos llevan que dudemos de la iglesia, que dudemos de la palabra de Dios, porque miren, ¿verdad? ¿Dónde está? Que esto y lo otro. Y hay gente que es buena, ¿no? Para estar follando, como decimos, para estarnos ahí cizañando. Y hay gente que es débil, ¿verdad? Y como que se deja enredar por esas voces incrédulas, ¿verdad? Y por esa mirada pesimista de la vida. Pero dice, hay que creer en la palabra. La palabra es verdad porque es la palabra misma de Dios. Y escuchando esa palabra y obedeciendo, nos vamos a dar cuenta. Y si no, le digo, hay que repasar la historia de la salvación, desde la creación hasta la redención en Cristo. Todos estos hombres y mujeres actuaron impulsados por la fe. Aunque la parte humana como que, ¿verdad? A veces había debilidad, pero se fortalecía con la fe, en creer en esas promesas de Dios, en ese plan divino. Y tantas maravillas, y por eso lograron hacer tanto. San Pablo habla de estos hombres de fe. En la carta a los Hebreos también nos dice ese elogio a los hombres de fe. Tantos, entonces ojalá que también se pueda decir de nosotros, que no dudemos de esta palabra, que no pongamos en duda lo de Dios, porque el mundo eso es lo que quiere, ¿verdad? Que dudemos de todo, dudemos que somos imagen y semejanza de Dios, dudemos, ¿verdad?, de que procedemos de Dios, y nos dice que del mono y no sé cuántas, todas estas teorías. Entonces hay que ponerle atención para no dejarnos llevar, sino la palabra, la revelación, ¿verdad? Dios nos ha hablado con la verdad, porque para Dios hablar es actuar. Así es. Ya en el diario. En el diario de Santa Faustina, el numeral 62. Oh vida gris y monótona, cuántos tesoros encierras, ninguna hora se parece a la otra, pues la tristeza y la monotonía desaparecen cuando miro todo con los ojos de la fe. La gracia que hay para mí en esta hora no se repetirá en la hora siguiente, me será dada en la hora siguiente, pero no será ya la misma. El tiempo pasa y no vuelve nunca. Lo que contiene en sí no cambiará jamás. Lo sella con el sello para la eternidad. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? En este numeral, Santa Faustina lo que nos quiere transmitir es que nosotros no miramos que el Señor nos bendice día con día. Que no, como nosotros no miramos al mundo con ojos de fe, perdemos. Imagínense, nosotros podemos recibir, como dicen, la bendición una hora después, pero ya no es igual. Ya no es lo que el Señor ya tenía dispuesto para nosotros, ¿verdad? Nosotros, porque no queremos abrir nuestros ojos a ver el mundo como el Señor lo miró. Porque nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que ver el mundo así como Jesús lo vio. Qué interesante la experiencia de Santa Faustina. A veces la vida es gris y monótona cuando le falta la fe, cuando nos falta Dios. Por eso dice, ninguna hora se parece a la otra, pues la tristeza y la monotonía desaparecen cuando miro todo con los ojos de la fe. Eso
es el ingrediente en nuestra vida. La fe que ponemos en Dios y en el actuar de Dios en nuestra vida. Se ve diferente, y es cierto, ¿verdad? Uno ponga a un hombre con fe, ¿verdad? Y un incrédulo, y son totalmente pensamientos distintos, una visión de la vida totalmente distinta, del problema, de las enfermedades. Yo digo, no hay cosa más dura para uno aconsejar a un hombre sin fe, una mujer sin fe, porque no le entra nada. Sí, es cierto. ¿Verdad? No ve la vida gris, y más gris cada día. Pero cuando hay fe, ¿cómo se ve de diferente? Que ese problema es una causa para mejorar, que esa situación que estamos viviendo, ¿verdad? Desde la vida de fe no tiene la última palabra y tantas cosas. Pero cuando no hay fe, es decir, cuando no está Dios ahí sí la vida es muy monótona, muy gris, muy oscura. En el diario 210 nos dice: ruego ardientemente al Señor que se digne reforzar mi fe, para que en mi gris vida cotidiana no me guíe según las consideraciones humanas, sino según el Espíritu. Oh, como todo atrae al hombre hacia la tierra, pero una fe viva mantiene el alma en una espera más alta, y el amor propio le asigna el lugar que le corresponde, es decir, el último. Y yo creo, más resumido, más claro, no puede estar en esta cita, porque dice, yo creo que todo es eso. De eso deberíamos de orar siempre cuando vamos al Santísimo, a la Eucaristía. Señor, refuerza mi fe. Señor, no hagas que me debilite, para vivir una fe viva y no vivir en una fe del mundo, porque es lo que dice el Padre, ¿va? El mundo nos va a decir un montón de cosas debilitando, y de repente no cosas tan buenas, ¿verdad? Un poco malas, pero con una fe viva nos va, y yo creo que ese es el objetivo al final, es tener un alma que podamos llegar a nuestros últimos días y llegar con el Padre, y ese es el objetivo, tener esa fe, esa esperanza, un cristiano alegre, viviendo el Evangelio como debe de ser. ¿Qué petición le hacemos al Señor cada día? Creo, Señor, pero aumenta mi fe, lo dijeron los discípulos. Creo, Señor, pero aumenta nuestra fe. Sí. Creo que esa es la súplica de todos nosotros. Cada día hay que pedirle más fe, porque sí se necesita mucha fe, como le digo, porque hay tantas cosas que nos quieren llevar a dudar hasta del mismo Dios y de su amor, ¿verdad? Porque no vemos no hacemos una lectura con ojos de fe, y es muy trágica las situaciones que vivimos en el país, en el mundo, y nos encontramos con gente muy desalentada, unas personas que han dado un paso atrás en su vida de fe, porque se dejaron ahogar en el problema, en la muerte de un ser querido, ¿verdad? En la dificultad de la enfermedad, y no ven esperanza de una respuesta inmediata a su fe. Entonces, ante esa realidad, tenemos que pedir, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Mi fe es muy débil, Señor, fortalécela. Y eso es lo que nos dice Santa Faustina. Entonces, eso, para que la fe nos haga aspirar, no solamente a las cosas de la tierra, sino hacia el cielo. Hermanos, ustedes pídanle mucha fe al Señor. Yo cada día le pido eso al Señor. Señor, dame más fe, ¿verdad? Ayúdame en mi fe, fortalece mi fe, ¿verdad? Y también que podamos transmitir fe a los demás, porque también eso influye, ¿verdad? Si hay hombres de fe en nuestro entorno, nuestra fe se va a fortalecer. San Juan Pablo II decía, la fe se fortalece dándola. Y cuando hay hombres de fe a nuestro alrededor, crece nuestra fe. Pero cuando hay gente incrédula, pues nosotros llegamos a ser parte, ¿verdad? Entonces, no, pidámosle al Señor que siempre nos encontremos con hombres y mujeres de fe, para que vivamos la fe juntos, celebremos la fe y demos testimonio de esta fe. Quiero pedirle al Señor con esta oración que aumente nuestra fe en todos nosotros y nos haga verdaderos creyentes. Señor, creo en ti, ayúdame a creer con firmeza. Espero en ti, ayúdame a vivir sin desconfianza. Señor, te amo, ayúdame a demostrártelo con hechos. Quiero ofrecer esta meditación por los que no creen en ti, por los que pasan problemas muy difíciles, por los que se olvidan de ti. Señor, aumenta mi fe, que pueda verte en cada instante de mi vida, que cuando vaya a tu casa, ella sea para mí una casa de oración donde me aumentes la fe y te conozca más. Amén. Amén. Que el Señor Todopoderoso bendiga su vida, aumente su fe.
y por la fe alcancemos aquellas gracias que por nuestras fuerzas y méritos humanos no podemos alcanzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.